Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios les bendiga y les conceda un momento espectacular. ¿No les ha pasado que a veces intentan hacer un bien por alguien, intentan ayudar a alguien, intentan ser un buen samaritano y salen con las tablas en la cabeza? ¿No les ha pasado que a veces queriendo ayudar a los demás terminan siendo humillados y maltratados? Quédate aquí porque hoy estaremos hablando de este tema maravilloso titulado No son malos, están heridos. Hace muchos años, tendría yo 14, 15 años, se me ha metido la idea de rebajar y de tener un cuerpo atlético. Lo logré, tengo fotos por ahí para los que dudan. Y entonces me paraba temprano y salía a correr, a trotar. Me pasaba las mañanas en eso, ¿no? Hace unas cuantas primaveras atrás. Y resulta que en uno de de esas tantas salidas a correr, voy subiendo una loma y al final de la loma, entre las raíces de un árbol, estaba un perro. Ya yo había empezado en la iglesia a los 15 años, estaba cerca de haber comenzado y tenía esas ganas enormes de ser un buen samaritano, de ser un buen cristiano. No, hombre, yo quería hacer la buena obra del día y aquel perro me había caído del cielo. Dije, nada, lo saco de las raíces y me gano un punto allá arriba con Dios. Vámonos. Entonces seguí trotando, eh, me acerqué al perro y dije, este es mi momento. Extendí la mano, gracias a Dios que todavía tenía reflejo, porque en lo que le acerqué la mano, el bendito perro intentó morderme. Ay, una rabia empezó a fluir en mí así, incontrolable, me provocaba agarrar un palo y darle con el palo en la cabeza al perro, pero decidí respirar profundo y dije, ¿con qué es la cosa? Ahí te vas a quedar enredado para que sea serio. Y seguí trotando. Ese camino por donde yo estaba trotando es el camino que va desde Suapire, donde yo vivo, hasta La Ceiba. Y no hay un punto final, sino que al final uno regresa por el mismo camino que subió. Entonces ya había tenido tiempo de subir poco a poco, trotando, y ya mi ánimo había mejorado, y ya venía con otra cosa en la mente, ¿no? Cuando vengo de allá para acá, este, cambio la perspectiva. Ya no veía el perro en el mismo lugar de la misma manera porque yo había cambiado de perspectiva. Ya yo no iba subiendo, ahora venía bajando. Este, cuando me acerco, aunque tengo en mi mente, ya está el perro sin vergüenza ese, decidí no dejarme llegar. Dije, bueno, vamos a pasarle por un ladito sin molestarlo y ya. Cuando veo desde ese otro punto de vista, me doy cuenta que el pobre perro, antes de que yo pasara por ahí, no sé en qué momento, un carro o una moto, no sé qué le había pasado y le habían atropellado las paticas de atrás y el perro estaba ahí refugiándose del dolor que había sentido al ser atropellado en las patitas de atrás. Sus patitas estaban inservibles, ya no podían servir para más. En ese momento sentí un gran dolor y una gran tristeza, porque yo había pensado que el bendito perro estaba actuando por mi buena obra. Y dije, no, ese perro es sinvergüenza. En vez de valorar todo lo que yo estoy haciendo por él, me quiere morder. Y resulta que el perro no era malo, solo estaba herido. Había pasado momentos malos, había pasado momentos tristes. De verdad, de verdad, de verdad, la estaba pasando muy mal. Y mi buen acto, en ningún momento, él lo entendió. Solo podía entender el dolor que él mismo sentía, el dolor que él mismo estaba atravesando. Ese día seguí mi camino y decidí volver más tarde con comida y algo para intentar hacerle la vida un poco más placentera, un poco mejor, si podía. Muchas veces nos pasa así. A veces pensamos que las personas reaccionan a lo que nosotros estamos haciendo. Y repito, no es así. Simplemente están heridas. Y nos quedamos con esto en la mente que vamos a reflexionar dentro de poco. No son malos, están heridos. Continuamos entonces con nuestra reflexión. Muchas personas, a veces, sus reacciones en cuanto a nosotros
no tienen nada que ver con nosotros. Cada uno de nosotros viene cargando con una realidad que le ha tocado vivir, a veces desde muy pequeño, a veces muy reciente, y cada una de esas realidades va forjando lo que nosotros somos, y más aún, va forjando nuestra reacción en cuanto a lo que los demás hacen. Entonces, muchas veces nosotros somos así como muy egoístas o egocéntricos y pensamos que todo lo que hacen los demás tiene que ver conmigo. Como que si nosotros somos el protagonista de todas las historias y que todas las demás personas que nosotros encontramos en la vida y en nuestro caminar son como los personajes secundarios de mi historia. Y resulta de que cada persona tiene su propia historia, tiene su propia vida, tiene su propia realidad y que juntos vamos construyendo lo que llamamos sociedad. Entonces es importante desde el punto de vista personal y espiritual descubrir que cada persona vive su propio proceso. Y así, cuando nosotros nos acercamos a los demás, cuando nosotros interactuamos con los demás, no solo interactuamos con la persona en ese momento, sino con todo lo que esa persona ha venido arrastrando desde que existe, desde que ha nacido, desde que ha venido al mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de Forrest Gump, esa película maravillosa. Y entonces está el personaje de Forrest Gump y está el personaje de Jenny, que es la amiga de él. Y uno ve que esa pobre muchacha es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe en la vida. Y uno ve cómo trata a Forrest Gump y él como que recibe mucho golpe, mucho maltrato de ella. Y él la quiere mucho, pero ella no se deja creer. En fin, ella no es mala. Estaba herida, desde muy pequeña estaba herida. Entonces la persona con que tú te relacionas, a lo mejor tú quieres entablar una conversación con alguien de tu grupo, con alguien de tu trabajo, inclusive con alguien de tu propia familia. Y resulta que te ladran. Tú quieres hacer un bien, decir una buena palabra, incluso hasta decir un chiste, en ocasiones termina hiriendo al otro, pero no tiene que ver tanto con uno. Tiene que ver con lo que ellos han vivido, con lo que ellos han experimentado, con lo que ellos vienen cargando. Entonces nosotros tenemos que ser un poco empáticos y nosotros tenemos que entender que cada persona, cada ser humano, cada historia personal va dejando heridas, dolores, cicatrices, traumas, que queramos o no tenemos que cargar. Y cuando nosotros nos encontramos con el otro, cuando nosotros nos encontramos con esa otra persona, cuando nosotros nos encontramos con fulano o fulana, ese fulano o fulana viene cargado con un montón de heridas y que si no tenemos cuidado, vamos a terminar hiriendo esa susceptibilidad que tiene esa persona, que no es responsabilidad nuestra, pero que está ahí y que está presente. Y entonces nosotros tenemos que aprender o tenemos que entender, cada uno de nosotros tiene que entender que a veces las personas, o muchas veces las personas, no reaccionan por lo que yo dije, por lo que yo hice, por cómo yo actué, sino por el dolor que sienten internamente y cómo ese dolor reacciona a mis palabras, a mis acciones y a mis buenos deseos. Es que muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, muchas veces tiene que ver con la herida de cada quien. Entonces hay que sentarse y mirar a las personas con empatía, con cariño, con calma y ver que detrás de esa sonrisa, que detrás de lo que muestran cada día, detrás de lo que muestran en cada momento, realmente lo que hay es una persona que seguramente ha sufrido dolores, que seguramente ha sufrido heridas. Cabría la pregunta, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los demás? Porque a veces somos nosotros ese que está herido y que no le pueden decir nada porque ya salta con ganas de comérselo, con ganas de decirle algo, con ganas de agarrarlo por el cuello. Y no somos malos, no somos malos, simplemente estamos heridos. Y hoy hay que hacer una reflexión profunda, porque muchas veces nuestro trato con los demás y nuestro trato de los demás con nosotros, el trato de los demás con nosotros, se ve influenciado por cómo estamos nosotros por dentro. Hay que preguntarnos, ¿qué vengo llevando yo dentro de mi corazón? ¿Qué estoy cargando yo? Y evaluar nuestra infancia,
nuestra juventud, nuestra adultez, y preguntarnos cuántas heridas aún están abiertas, cuántas heridas aún siguen supurando, cuántas heridas aún no han sanado, de manera que lo que sea que me toque, cualquiera que se me acerque, en cualquier momento yo tengo reacciones extremas, pero no se trata de los demás, sino se trata de mí. Soy yo el que estoy herido. Entonces hay que repetirnos acerca de los demás y también acerca de nosotros mismos, que no somos malos, solo estamos heridos y es necesario trabajar por sanar la herida y es necesario trabajar por entender. En el caso de los demás, no podemos sanar sus heridas porque cada quien debe vivir ese proceso interior de reconocer la herida, de reconocer sus causas y de decidir seguir adelante sanando esas heridas con la gracia de Dios, con la fuerza de la fe y con la fuerza de los sacramentos. Entonces yo no puedo cambiar el corazón del otro, pero cuando yo me doy cuenta que soy yo el que estoy herido, que yo estoy exteriorizando un abuso que sufrí de niño, o que yo estoy exteriorizando un abandono que sufrí cuando estaba joven, o un maltrato que recibí, o un montón de cosas que yo vengo acumulando y acumulando y acumulando en mi vida. Cuando yo me hago consciente de que esa es verdad para mí y de que tengo eso grabado en mi mente y en mi corazón y me está doliendo, entonces puedo decidir trabajar en la sanación, reconocer que estoy herido y desde el reconocimiento de mi propia herida, desde el reconocimiento de mi propia realidad, empezar a trabajar. Y es un trabajo que junto con Dios se hace y junto con Dios se puede hacer maravillosamente. Por eso vale la pena preguntarnos qué tan herido estoy, cómo reacciono yo frente al trato de los demás, cómo me hace reaccionar en mi vida todo lo que yo he vivido, porque hemos sufrido pérdidas, porque hemos sufrido escasez, porque hemos sufrido pandemia, cuántas cosas venimos arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando. Entonces estamos a la defensiva. Cualquiera que nos ve queremos morderlo, cualquiera que nos ve le gruñimos, cualquiera que nos ve reaccionamos de manera exagerada. Pero no es que seamos malos, es que estamos heridos, no es que mi compañero de trabajo sea malo, está herido. Y yo no lo puedo cambiar a él, pero lo puedo cambiar yo. Yo puedo entender que él está herido. Yo puedo entenderlo como entiende un médico o un paciente. Sé que estás herido y estoy aquí dispuesto a escucharte, a entenderte y si me lo permites, también ayudarte. Pero todo pasa por el reconocimiento de las heridas, todo pasa por el reconocimiento de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Pregúntate, ¿cómo está ese corazón? ¿Qué tan herido estás? ¿Qué tan gruñón te has vuelto? ¿Qué tan insoportable te has vuelto? Porque así somos. Y es un momento para reflexionar. Seguimos adelante en nuestra reflexión y a mí me gustaría mucho hablar de una cita bíblica poco conocida. Una cita bíblica que a veces se nos pasa de largo, pero que está en la Biblia, en el libro de los Números, capítulo 22. Después ustedes con calma la buscan. Yo intentaré ponérselas por aquí para que ustedes la puedan ver ahí en pantalla. Pero resulta que es la historia de el profeta Balaam. Resulta que el profeta Balaam va con su burrita y tiene que atravesar por un sendero. Y él va con su burrita, ¿no? Entonces resulta que la burrita ve delante de ellos el ángel de la muerte y se detiene y lo hace caer de su cabalgadura para que no pase por ahí y él se pone bravo con la burra y le cae a palo. Eso mismo pasa varias veces. Cada vez que la burra va por un camino, más adelante tiene el ángel de la muerte y se detiene para que su amo no tenga que morir, porque si el ángel se encuentra con él, muere. Entonces, al final, Dios le permite a la burra hablar. Entonces la burra habla y dice, chico, ¿y tú por qué me pegas? No está viendo que te he salvado, que ahí delante lo que está es el ángel de la muerte que viene buscando tu alma. Y entonces el hombre se da cuenta y le pide perdón a la burrita. Y eso pasa muchas veces. La palabra de Dios nos recuerda eso, ¿no? A veces maltratamos a las personas porque no sabemos ponernos en sus zapatos, porque no sabemos ver la vida desde su perspectiva,
porque no sabemos ver la vida desde el dolor que ellos están experimentando, desde la frustración que ellos están experimentando, desde el punto de vista que ellos están observando. Y a veces juzgamos desde fuera y a veces juzgamos sin saber y a veces nos ponemos en un lugar muy diferente al lugar donde están las personas y desde nuestra altura jugamos bajeza, jugamos maldad, jugamos cosas que realmente no son así. Y nos pasa como aquel hombre que le cae a palo a la burra sin saber lo que la burra estaba experimentando. Y así nos pasa a nosotros. Herimos, juzgamos, señalamos, criticamos a las personas porque no entendemos su realidad. Y no lo hacemos porque nos cuesta muchísimo bajarnos a nosotros mismos y ubicarnos desde el punto de vista de él. Entonces hay que meterse en los zapatos del otro. No juzguemos a los demás si no estamos dispuestos a meternos en sus zapatos, si no estamos dispuestos a sumergirnos en su realidad. Jesucristo nos da un ejemplo de esto, ¿no? Lo dice San Pablo. San Pablo dice, Jesucristo, no haciendo alarde de su condición divina, bajó del cielo y se hizo hombre como todos, igualito que todos, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque es muy fácil juzgar desde una posición de poder, es muy fácil juzgar desde una posición privilegiada, es muy fácil juzgar a los demás cuando yo me ubico en otro contexto, cuando yo estoy en otra realidad, cuando yo miro desde afuera. Jesús nos enseña que para salvarnos, que para buscarnos, que para darnos vida nueva, se hizo uno como nosotros y soportó la vida como nosotros y tuvo que nacer como nosotros y tuvo que pasar frío, pasar hambre, pasar necesidad, burlas, señalamientos, persecuciones, para entendernos. Porque ahora Dios en Jesús entiende lo que nosotros vivimos. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que entender, que Balaam no lo entendía y que muchas veces nosotros no lo entendemos. Es que para poder juzgar la realidad de otra persona, incluso de nuestros hijos, de nuestros familiares o de nuestros amigos o del que sea, uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos, porque es muy fácil hablar del hambre cuando nosotros tenemos la pancita llena. Entonces es importante y yo creo que es súper conveniente en este momento que nos preguntemos qué tanto soy yo empático con los demás, qué tanto me gusta a mí poner los pies en la realidad de los demás, no para juzgarlos, sino para entenderlos, para entender por qué fulano es así, por qué fulano reacciona de esta manera, por qué hace las cosas como las hace, por qué habla así, por qué grita así. Todo tiene un trasfondo. Jesucristo se hizo hombre para entender nuestra humanidad y para elevar esta humanidad a las alturas. Esta humanidad caída por el pecado de Adán, en Jesús se eleva a la mayor categoría. Y a veces nosotros, para rescatar a alguien, para ayudarlo, para servirle, para animarlo, tenemos que entender. Y no nos podemos creer superiores que los demás, y no nos podemos creer importantes, y no nos podemos llenar la cabeza con pajaritos preñados pensando que nosotros somos lo mejor de lo mejor de lo mejor. No, estamos en un mismo mundo, somos hermanos, caminamos juntos. Todos vamos hacia adelante de la mano de Dios, todos con defectos, todos con errores, todos con pecados y una gracia que nos impulsa y nos anima a seguir adelante. Entonces, la gente no es mala, la gente está herida y hay que orar y hay que pedir y hay que esforzarse por sanar la herida. No es fácil ver partir a unos hijos hacia el extranjero, no es fácil enterrar a una persona que ha perdido la vida o que le arrancaron la vida a través de un acto horrendo. No es fácil seguir adelante cuando hemos sufrido tanto, cuando nuestra vida ha sido exprimida hasta lo último. Y para poder ayudar a las personas a echar para adelante y a recuperar la fe y la confianza en Dios, en la humanidad y en la vida, tenemos que ser empáticos, mirar sin juzgar, amar sin esperar recompensa y sobre todo mirar al otro desde su realidad, tratando de entender lo que está pasando, no para juzgarlo, sino para acompañarlo, para estar sentado ahí junto a él hasta que pueda levantarse y ponerse de pie.
Bueno, esto hay que ponerlo en práctica. Si no ponemos la palabra de Dios en práctica, no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso te invito a tomar estas sencillas prácticas para poder entender que los demás no son malos, solo están heridos. Primero, que no se nos olvide, tenemos que ser empáticos, poner nuestros pies en la realidad de los demás, calzarnos el zapato del otro para poder saber qué es lo que está pasando y por qué lo está pasando. Eso no se puede olvidar. Segundo, mirar a los demás no para juzgarlos, sino para entenderlos. Es que nosotros no estamos en esta vida para ser jueces de nadie. Solo tenemos que ser hermanos, compañeros y amigos. Me acerco a él, le muestro empatía y no lo juzgo. Trato de comprenderlo. En un tercer lugar, tenemos que vivir en oración, porque si no nos unimos a Dios, que ha dado su vida por todos, no vamos a entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Somos colaboradores de Dios, somos colaboradores en el proceso de salvación. Dios no nos necesita, pero Él ha querido que nosotros colaboremos con Él, de manera que nosotros somos el rostro de Dios en la tierra. Entonces tenemos que aprender a amar a las personas como las ama Dios, tratar a las personas como las trata Dios y ser con los demás lo que Dios ha sido conmigo. Entonces, seamos empáticos, no juzguemos, sino que tratemos de entender, vivamos siempre en oración y tratemos a los demás con el amor con que Dios nos trata. En este momento vamos a hacer algo maravilloso y es poner todas estas intenciones en las manos de Dios. Quizás es tu mamá que te ha herido, quizás son tus hijos, quizás es tu pareja, quizás es tu párroco, quizás es tu coordinador, no lo sé. Estamos dentro de la iglesia y bueno, rozamos con todo el mundo y cada uno de nosotros es como un puercoespín, lleno de espinas por todos lados y cuando nos rozamos, cuando convivimos, cuando nos juntamos, pues terminamos heridos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos enseñe a ser con los demás como Él es con nosotros. Por eso te invito a juntar las manos y rezar. Señor Jesús, hoy queremos pedirte que nos des un corazón como el tuyo, un corazón que sepa amar a los demás y entender que no son malos, sino que están heridos. Enséñanos, Señor, a descubrir en el otro bondad, belleza y valor. Que no nos creamos superiores a los demás, que no creamos que nuestra vida vale más que las de otros, que no creamos que nosotros somos mejores que ellos delante de ti, sino que entendamos que todos somos iguales y que todos cargamos con heridas que nos duelen, que nos lastiman y que nos hacen reaccionar mal. Te pido, Señor, también que sanes mi corazón de todo abandono, de toda herida, de todo maltrato, de toda ofensa recibida. Sana mi corazón, Señor, porque yo también estoy herido. Pasa tu mano sanadora por mi vida, pasa tu mano sanadora por mi alma, para que cuando encuentre a los demás, yo sepa tratarlos con ese amor con el que tú me tratas. Porque tú nunca me juzgas, porque tú nunca te burlas de mí, porque siempre que te acercas a mí es para sacar la mejor versión de mí. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu gracia y haznos entender que ninguno es malo, solo estamos heridos. Y con tu gracia, con tu amor, con tu palabra y con tus sacramentos, podremos sanar y así hacer de este mundo un lugar mejor. Bendícenos, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya para finalizar, hay que recordar que no somos malos, estamos heridos. Tu papá que te abandonó no era malo, estaba herido, no supo cómo hacer. Muchas personas que se acercan a nosotros no son malos, están heridos. Incluso el malandro que me robó el teléfono en la camioneta no es del todo malo, está herido. La sociedad lo ha herido, qué sé yo quién lo ha herido. Pero entonces, aquí les dejo, hasta aquí dejamos este video, confiando en que ya hemos comprendido la magnitud de lo que estamos haciendo, pidiéndole que se suscriban, que dejen sus comentarios, que hagan crecer este canal para poder ir avanzando y teniendo más temas para reflexionar. Si tienes alguna idea de algo que podamos tratar en este espacio, deja tu comentario aquí y con gusto vamos a ir trabajando para hacer realidad todas estas reflexiones que nos motivan y que nos hacen ser cada día mejores cristianos. Y entonces no me queda más que darte la bendición. Pon tus manos juntas. El Señor esté con ustedes. A cada invocación responden amén. Que Dios Padre les bendiga. Que el Hijo de Dios les dé salud. Que el Espíritu Santo los ilumine y los llene de su amor. Que Dios siempre vaya delante de ustedes para guiarles. Camine a su lado para acompañarles y vaya detrás de ustedes para protegerles. Y que la bendición de Dios que sana toda herida descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que su gracia los arrope. Y recuerdan, no son malos, están heridos.